¿Cómo están, queridos amigos? Les saluda Cecilia Tapia, Solidaridad 1000. Y bueno, estamos en medio de una guerra de redes sociales, de una guerra de información, esto de mentiras, de fake news, que todos queremos decir, ay, bueno, solo es una fake news, cuando realmente es una mentira, cuando realmente están provocando noticias que pueden hacer daño. Ustedes recuerden que se habla de este tipo de noticias para hacernos ver a nosotros que algo está mal en el país, pero sin embargo estamos viviendo una era de cambios. Podemos tener resistencia al cambio, todo lo que quieran, pero si ustedes leen en todas las redes, en cualquiera red, Facebook, Twitter, Periscope, en YouTube, todo la denostación, las palabras altisonantes y a veces sin razón, muchos problemas. Si ustedes repiten algo que pasó en el pasado, la gente, la nueva oposición te dice, ¿por qué quieres recordar el pasado? Pero hay unas palabras de Cicerón que decían, quien olvida su historia está condenada a repetirla. Y resulta que hablando de la Guardia Nacional, se ha dicho mucho. Seguridad sin guerra, recuerdan de la ley de seguridad interior, que mucha gente, y me incluyo, porque me van a ver por ahí en algún video donde estaba en contra de esta ley, y por supuesto de la militarización del país, que sucedió desde Calderón. Ustedes recuerdan los daños colaterales. ¿Y por qué les recuerdo esto? Porque tenemos que darnos cuenta que los seres humanos, pues no somos daños colaterales, no es, bueno, ya se perdió una vida, entonces vamos por otra, o nace otro ciudadano y ya lo reponemos, ¿no? Se supone que los seres humanos tenemos una capacidad de análisis, una capacidad de respuesta, valores, sentimientos, y que bueno, ya en otro momento hablaremos de esta cartilla moral y de todo lo que está pasando en nuestro país, pero hoy la Guardia Nacional nos aqueja, o algunos nos preocupa y algunos no. Se trata de lo siguiente. El teniente Mendoza, que ustedes así lo pueden buscar en las redes sociales, comenta que si no se deroga el fuero de guerra, entonces pues van a existir problemas como lo que pasó de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el fuero de guerra busca que se juzgue a un militar o que se juzgue a los mandos militares según la justicia de las Fuerzas Armadas de México. Pero nadie sabe lo que es el fuero de guerra. Se habla de la militarización o se habla de lo que sea. Y él comenta lo siguiente, y lo comenta de una manera que me parece muy interesante. Dice, la Guardia Nacional debe de eliminar el fuero de guerra para que no sea Guardia Nacional Militar. ¿Para qué? Para que sean los juzgadores civiles quienes puedan impartir justicia en caso de algún daño, que bueno, este tema es muy grande, porque primero vamos a saber qué es el fuero de guerra, porque el fuero de guerra está en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, de México, y dice así para decirlo textualmente: subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar. En este tema, ustedes hablamos solo de militares, es decir, si alguien se insubordina, pues existe una ley militar en la que te exige pues que seas obediente con tu mando superior o con quien esté a cargo de un batallón, aunque no sea tu superior, porque también se han dado los casos. Pero también dice que esta disciplina, que estas faltas o quien va a juzgar no va a alcanzar a persona civil. ¿Qué nos están pidiendo? Los órganos de guerra, del fuero de guerra, lo conocerán y lo establecerán en el Código de Justicia Militar que comentamos. Mucha gente no lee la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues mucho menos van a leer un Código de Justicia Militar, que bueno, podemos hacerlo porque todo esto está en el internet, en la página de la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros no conocemos quiénes están o cómo se compone este fuero de guerra o esta justicia militar. En primer lugar, son 3 pasos: el Supremo Tribunal Militar,
la segunda sería la Procuraduría General de Justicia Militar, que en este caso ahora de su equivalente para los civiles sería la Fiscalía General de la República, y hablando de el Cuerpo de Defensores de Oficio, que son los abogados militares en su mayoría, pues que defienden a los procesados. Se está pidiendo la eliminación del fuero de guerra para la Guardia Nacional por estas razones. Primero, porque hay antecedentes en los que, pues si hay abuso de autoridad, eso hay que aceptarlo y hay que recordar la historia, o que simplemente les ordenan las personas con mayor rango, los militares con mayor rango, que hagan algún acto. Tenemos los casos como Tlatlaya, lo que pasa en Seúl, y bueno, varios ejemplos. Y sucede que quienes son juzgados, pues son quienes dispararon las armas en la justicia civil, podríamos decir, y los autores intelectuales, ¿dónde quedaron? Un autor intelectual, pues es el que se le ocurre que eso debe pasar. Y entramos en todas estas contradicciones, por eso sí es importante los valores universales, pues sí, bueno, yo no voy a robar, porque si robo me va a meter a la cárcel, pero si alguien me detiene, pues no es abuso de autoridad ni represión, es simplemente no lo hagas. Y bueno, tenemos otros temas que lo hemos estado viviendo en la agenda nacional y que no nos podemos hacer ciegos a todo esto, y lo que sí tenemos que pedir, exigir de una manera respetuosa que las cosas que están cambiando al país pues sigan avanzando. Puede haber desacuerdos, puede haber todo lo que quieran, pero sí es importante que entendamos lo que es el fuero de guerra y cómo afecta a la seguridad nacional con esta guardia que nos están ahorita proponiendo, bueno, que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que finalmente la Cámara de Diputados y Senadores le dieron algunos recortes, pero nadie habló del fuero de guerra. Señores diputados, señores senadores, necesitamos que se elimine el fuero de guerra. El caso del teniente Mendoza, que así lo pueden encontrar, es un ejemplo de eso, porque debería de haber sido atraído por la justicia civil, porque no afectaba el caso de él, que aunque eran 2 militares en activo, el agresor, presunto homicida, que es un coronel, que además es de un rango superior, jamás fue juzgado. Y entonces es protegido por la justicia militar, y pues bueno, finalmente es un caso en el que la Fiscalía del Estado de México, pues después de 6 años lo desconoce y dice, no me corresponde, no investigó nada, no hizo nada. Pero este caso se los platico para ejemplificar el daño que hace el fuero de guerra. Y manda un escrito y dice a la justicia militar, estimada justicia militar, pues esto no me corresponde. 6 años después, así de rápida y eficiente es la justicia mexicana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Pues esta igualdad. Sí debe haber respeto a las instituciones, por supuesto, debe haber respeto a la autoridad, porque eso también habla de la descomposición del tejido social. O sea, si tú tienes un desprecio por tu policía, que si tú tienes emergencia es el primero que llega, o por el militar, o por tu propio maestro de una escuela, o el director, o el agente de tránsito, y dices, no, me quiero pasar un alto, o sea, tú eres el que comete infracciones, pues entonces no esperes que no te repriman o te regañen, ¿no? Porque también hay que distinguir lo que es la represión de una represalia por la responsabilidad de nuestros propios actos. Esto es algo interesante que deberíamos de ir tocando poco a poco en este canal, porque necesitamos efectivamente unirnos como mexicanos para lo que nos conviene. Puede ser oposición, puede ser AMLover, ahora que está todo de moda, etcétera, etcétera, pero aquí lo importante es el país, es México y los mexicanos. Por lo tanto, pues es abonar a la crítica positiva también, ¿por qué no? Obviamente la crítica que no te gusta, pero sin denostar la opinión de los demás, sin ofender, porque además hay otros temas que sí son importantes tocar, pero bueno, hoy la Guardia Nacional ha sido recortada, pero no en la eliminación del fuero de guerra. Aquí podríamos pedir el auxilio, porque justamente la primera secretaria de Gobernación, nuestra ex magistrada María Olga Sánchez Cordero,
pues ella estuvo en estos casos en los 2011 y yo anoté para no equivocarme de los rangos. Hubo un caso en el que el teniente de infantería Hernández, el sargento segundo Martínez Morales, solo voy a decir sus apellidos para no decir todos sus nombres, el cabo de infantería González Rangel, incurrieron en una falsedad de declaraciones. Y eso tuvo que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hablar acerca de este fuero de guerra en el que querían juzgarlos, pero no incluía que esto no era un asunto de disciplina militar, era un daño a terceros civiles. Entonces, por esa razón es importante la eliminación del fuero para que los juzgados civiles sean quienes juzguen a los, pues bueno, que juzguen a estos personajes que cometan delitos en contra de la sociedad, si tienen o si son militares y si tienen esta formación castrense. Entonces sí es importante recordar, por ejemplo, el caso Radilla, que aunque era de militares en activo, pues no afectaba la disciplina militar. Y les voy a leer este pedacito del caso Radilla para poder entender si los actos delictivos cometidos por una persona que ostente la calidad militar en activo no afecta los bienes jurídicos de la esfera castrense, dicha persona debe ser juzgado por tribunales ordinarios. Es decir, bueno, hasta ahí termina, en tribunales ordinarios, es decir, los tribunales civiles. Entonces sí es importante. Tenemos otros casos bien interesantes, por ejemplo, el caso del capitán Contreras Maqueda, que en algún momento vamos a tener en el estudio para poderlo entrevistar y él nos platique, porque él está siendo juzgado, ha perdido sus saberes económicos, mientras han pasado, pues no sé, varios años en el que él está en un famoso grupo de sueltos y que no es ni sentenciado, ni perdonado, ni nada. Sin embargo, pues sí es afectado en su economía, afectado la familia de estos militares, porque pareciera que los derechos humanos no existen para policías, militares y marinos. Porque si traes un arma ya es un agravante, porque si eres más fuerte o etcétera, etcétera. Claro que por supuesto, porque aquí a lo mejor ahorita alguien me va a estar escuchando y va a decir, oye, no, pero es que sí existe corrupción en la policía, en la milicia, con los marinos. Claro, porque vamos a regresar. Por ahí hay varias partes filosóficas en las que se dice que el hombre es malo por naturaleza o bueno por naturaleza, ¿no? Entonces no vamos a entrar en este tema porque, bueno, ya traeremos a un especialista en esto, pero sí es importante que solicitemos, y esto es en unión del pueblo de México, que se elimine el fuero de guerra. No solamente está el caso de, como ya lo comenté, estos tenientes, está el caso del teniente Mendoza, que es el con el que iniciamos esta participación, el caso del capitán Contreras Maqueda, y por supuesto viene el caso del mayor y muchos más, del mayor Chávez, que también quisiéramos platicar con él, porque después de mandarlo en esta fabricación de culpables en el que estuvo, bueno, que mucha gente participó en la época de Calderón, por eso de ahí el mote de genocida, que bueno, para muchos habrá sido el mejor, pero bueno, eso, como decimos, ¿no? Es cuestión de perspectiva, porque quienes perdieron a sus familiares o quienes están en búsqueda en el territorio nacional de sus muertos y desaparecidos, pues no les fue nada bien. Por eso es importante recordar la historia. Nosotros queremos una Guardia Nacional porque bueno, que sea civil, por supuesto, que es lo que se ha hablado. Mucho se ha hablado de la profesionalización y humanización de la policía, pero no se ha hecho. Se ha juzgado que esté el ejército en las calles, sus errores, porque están para la seguridad nacional, no la seguridad interior, pero no hay de otra, porque no se le ha invertido ni siquiera económicamente, ni capacitación, ni nada. Y entonces, pues lo que se tiene que hacer es diseñar una policía que pueda lograr el éxito en la seguridad pública, que es lo que adolece México. México, para este nuevo gobierno, pues este nuevo gobierno recibe un México herido, un México lleno de delincuencia organizada, de malandros, ahora lo estamos viendo con este asunto del huachicoleo y con todas estas corrupciones en las que se ha vivido el país
y que hemos mantenido una bola de sátrapas completamente y que bueno, finalmente eso es lo que hay y lo que necesitamos nosotros como mexicanos es seguridad, es que nuestras hijas puedan salir a la calle, nuestras mujeres, las que sean, nuestros hombres puedan salir a la calle, para eso es la Guardia Nacional y que no te digan, guárdate por ahí, porque recuerdan que una diputada en Veracruz que sí decía, pues no salgan de su casa, ¿no? Pero recuerdo que había un dicho, que el que no quiere ver fantasmas, que no salga de noche, ¿no? Pero esa no debería ser, lo normal debería ser que cualquiera pudiera salir a cualquier hora, a lo mejor a una fiesta, a una convivencia, lo que sea, porque tenemos graves problemas de seguridad, los feminicidios. Yo los invito siempre a ver el perfil de Frida Guerrera, que es una mujer que está para todas las personas víctimas de este delito, bueno, sus familiares de desaparecidas, a María Salguero, que es una mujer, es la primera mujer que ha armado este mapa de feminicidios y que desgraciadamente existen porque el delito está ahí. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, los niños desaparecidos, estamos hablando porque México no solo es el huachicol, ni el aeropuerto, ni nada de estas cosas, es todos los problemas que están pasando al día, robo de autos, robo de ausentes, asesinatos, etcétera, etcétera, riñas, corrupción, etcétera, etcétera. Pero lo único que nos va a salvar es esta seguridad nacional que necesitamos, sea como el nombre que tenga, porque recordemos que con Peña Nieto pues tuvimos la gendarmería, con Calderón y Fox, hasta, ¿se acuerdan del AFI? Que además estuvo pues contratando gente profesionista o profesionista trunco, es decir, con preparación, y les dieron por acá por Naucalpan una capacitación militar. Entonces, bueno, ¿qué pasó con estos cuerpos? ¿No? Hoy se va a llamar Guardia Nacional, pero solicitamos, y volvemos a repetir, que quiten el fuero de guerra para que no sea una Guardia Nacional militar, sino una Guardia Nacional. Y esto no lo digo solamente yo, hay por ahí el licenciado Eric Cepeda, que se ha unido a estos militares para ir creando, pues, estas propuestas, porque no solo es la crítica, es la propuesta. Entonces este abogado Eric Cepeda creó un hashtag que se llama Militares con Honor. Esto es real, necesitamos que la justicia militar pues sea justamente eso, justicia, y no a modo, porque esto lo hemos visto con todos estos casos, no me caes bien o hay un conflicto de intereses porque mi coronel te balaceó y tampoco quiero que esto salga a la luz, o porque denunciaste corrupción, porque el caso del teniente Mendoza comienza así, denuncia corrupción pues porque los disfrazan de policías federales siendo militares para la toma de Luz y Fuerza del Centro, y entonces ya lo acosa, le hacen vamos a llamar, triángulo amoroso, y entonces con ese pretexto un superior, que en este caso es un teniente coronel, Celedón Lamas, lo balacea. Y cuando se trata de hacer justicia, pues los civiles no los quieren aceptar por este asunto del fuero de guerra, pero los militares pues meten a la cárcel al herido porque mientras él estaba debatiéndose entre la vida y la muerte, fácilmente el otro arma un caso porque además era de justicia militar. Entonces, cuando tú conoces de estos casos de injusticia, si eso pasa entre militares, ahora imagínense qué podría pasar, o ya lo vimos con el pasado, por eso es importante recordar el pasado, y de repente la nueva oposición dice, no digas cosas del pasado. Claro que hay que decir lo que pasó para que no vuelva a pasar, queridos amigos. Entonces, bueno, pues espero que en este sentido cualquier cosa nos pueden buscar en Solidaridad 1000, en Se Informa México, estoycorriendo.com, en el Club de Periodistas de México, AC, para que puedan ustedes preguntarnos cualquiera de estas situaciones que estamos pidiendo. Pedimos la eliminación del fuero de guerra para así poder responsabilizar a la cadena de mando de cualquier abuso en contra de posibles víctimas. Ya no
ya nunca más debe haber daños colaterales, nunca más, porque el pueblo de México merece vivir en paz, con seguridad, merece salir a la calle, merece tener confianza de que sus hijos vayan a la tienda, a las tortillas o cualquier lado y estos van a regresar sanos y salvos. Debemos de parar estos feminicidios, estos robos, esto, pues toda la corrupción que existe y por supuesto necesitamos los valores humanos, valores universales para poder continuar como el gran país que somos sin estas filias y estas fobias. Queridos amigos, pidamos para la Guardia Nacional la eliminación del fuero de guerra. Muchas gracias.